tuvo la dicha, compañero, de subir a la montaña del Potosí con su maestro Simón Rodríguez, que acababa de llegar de Europa, con Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, victorioso, con un general que venía de Buenos Aires, con un llamado de unión de un solo ejército que llegara hasta el mar, hasta el Río de la Plata. Un día como hoy, yo me imagino, fue un día de dicha, de felicidad para Bolívar. 190 años, 26 de octubre de 1825, el Potosí, sobre la montaña saqueada por los españoles, con que el imperio construyó su riqueza y saqueó nuestras tierras. 20 años y la obra se iba completando de derrotar al imperio. Día de gloria, y nuestro libertador escribía y recitaba como una poesía a 4.600 metros de altura a Simón Rodríguez y a Sucre. Cuenta la leyenda lo siguiente: aquel día, acompañado por Sucre y Simón Rodríguez y de varios compañeros de armas del Ejército Libertador y de una misión que había llegado de Argentina, presidida por el general Alvear, Bolívar subió al famoso cerro del Potosí. Una vez alcanzada su cima, y ante las banderas de Colombia, esa bandera fue bandera única de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Ese fue el estandarte victorioso de Bolívar en Sudamérica, el amarillo, azul y rojo de nuestra patria. Una vez alcanzada la cima del Potosí y ante las banderas de Colombia, Chile, Perú y Buenos Aires, el Libertador dijo unas palabras breves pero inspiradas en la gesta heroica y memorable. Dijo Bolívar: venimos venciendo desde las costas del Atlántico, y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía, formado tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí, dice Bolívar, en cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí en el pico de esta montaña cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. ¡Que viva Bolívar! Victorioso en Sudamérica. Muy buenas a todos.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ojo con los Medios por Elavia Ayala. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, comandante, ¿usted? Qué linda cita la de Nicolás Maduro anoche, ¿no? Sí, aprovechando además que justamente se cumplió un aniversario, el 26 de octubre de 1825, el libertador Simón Bolívar subía al Cerro Rico de Potosí con los estandartes de Bolivia, Chile y la Argentina en el marco de las campañas emancipatorias en la Patria Grande. Eso ocurría en octubre de 1825. Vamos a repasar un poquito el contexto de lo que pasó en esos meses y años. Repasemos. ¿Usted tiene por ahí, por casualidad, para ayudarme el texto? Fíjese, porque claro, esto pasó, vamos a situarnos, poquitos meses después de la declaratoria de independencia de Bolivia, el 6 de agosto. Vamos a repasar parte, por ejemplo, la batalla de Junín. Mientras las tropas gran colombianas desembarcaban en el puerto del Callao al mando del general Antonio José de Sucre, el general Andrés de Santa Cruz, que hasta hace poco tiempo antes había luchado en las filas realistas, llegó a compartir las ideas libertarias de José de San Martín y fue enviado a engrosar las tropas de Sucre. Tanto que hablamos estos días del mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Claro. Antes de ser presidente de Bolivia, tuvo una participación importante acompañando a Antonio José de Sucre, que también nació en Venezuela y fue el segundo presidente de Bolivia. Iniciaron juntos la marcha del Alto Perú. En agosto de 1823, Antonio José de Sucre ingresó en la ciudad de La Paz y, forzado a librar combate, salieron victoriosos en la batalla de Cepita. Participó también allí el mariscal Andrés de Santa Cruz contra una división del general Valdés el 25 de agosto de 1823. Dice, entre los años 22 y 23 del siglo XIX, la situación en el Perú se había tornado caótica. Los ejércitos habían sido derrotados por los realistas y los políticos estaban sumidos en la anarquía. Con estas condiciones muy lamentables se encontró Simón Bolívar al llegar a Perú, el 1 de septiembre de 1823, cuando entró en Lima. El Congreso le otorgó la jefatura militar. Dice la reseña histórica, el panorama no podía ser más sombrío para los patriotas. La independencia de Perú no estaba consolidada, ya que el 29 de febrero de 1824 los realistas lograron ocupar nuevamente Lima. Pero esta vez, dice, las conmociones políticas que vivía en España influyeron decisivamente para el fraccionamiento de las tropas españolas en América. Bueno, ahí hubo unas peleas internas entre los realistas en Lima, ese año 1823. Dice, Bolívar encontró a los realistas... Bueno, el propio mariscal Santa Cruz era parte de los realistas. Luego... Cambió de, como tantos independentistas, ¿no? Sí, que se unieron a la causa americana, como la llamaba San Martín. Bolívar encontró a los realistas divididos y organizó prontamente un ejército formado. Y además lo que me impresiona siempre de nuestra independencia es la unidad latinoamericana, ese espíritu latinoamericanista que había, que después se esfumó. Sí, por eso me parece este tiempo de hoy es histórico, porque nos hace acordar un poquito a las alianzas estratégicas que tuvieron Simón Bolívar, José de San Martín, O'Higgins, bueno, el propio Artigas, varios de los libertadores. Fíjese, Bolívar, para consolidar la independencia del Perú y después luchar por la del Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia, organizó, dice, un ejército formado por colombianos, argentinos y peruanos. Y el 6 de agosto de 1824 derrotó al ejército español en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final en la batalla de Ayacucho. Después dice, Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en Perú. El 9 de diciembre de 1824, los independentistas lograron la espectacular victoria en la llanura de Ayacucho. Con la capitulación del virrey de la Serna se reconocía la independencia del Perú y América. Esto pasaba en Perú, pero fíjese, en Cochabamba, el 16 de enero de 1825, se sublevó el escuadrón de caballería Dragones Americanos. Con el coronel José Martínez apresaron a oficiales y al gobernador y luego se apoderaron del primer batallón del regimiento Fernando VII. Dice luego, bueno, lograron apoderarse de la ciudad y de la guarnición, que tenía 800 hombres. Se designó a Mariano Guzmán como gobernador. La población juró la independencia. Fíjese después, en Valle Grande,
Fíjese desde dónde viene la guarnición militar de Valle Grande, ¿no? Se sublevó el segundo batallón Fernando VII, deponiendo al brigadier Francisco Javier Aguilera el 26 de enero. El coronel José Manuel Mercado ocupó Santa Cruz de la Sierra el 14 de febrero de 1825. Mojos y Chiquitos adhirieron. A consecuencia de estas acciones, Olañeta abandonó La Paz el 22 de enero en dirección a Potosí. El 29 de enero de 1825, el general Lanza, proveniente de las zonas rurales cercanas, tomó la ciudad de La Paz y declaró la independencia de las provincias del Alto Perú, 29 de enero, siendo nombrado su primer presidente. El 6 de febrero, el mariscal Sucre, a la cabeza del ejército libertador, cruzó el río Desaguadero e ingresó a La Paz al día siguiente. Imagínense en esas épocas, además, venir en esas batallas desde Venezuela, impresionante. Y sí, recordemos que Bolívar estuvo 15 años hasta llegar al Cerro Rico de Potosí, peleando las batallas emancipadoras, y continuó luego, bueno, ya en debacle, después de aquel acontecimiento en el Cerro Rico de Potosí del 26 de octubre, la cuestión en la Gran Colombia, en lo que debía ser el Congreso de Panamá y que resultó fallido, y bueno, 5 años después de ese acontecimiento sobrevendría su muerte en un escenario completamente negativo para él. Había perdido toda influencia y poder, y sus sueños de patria grande habían caído. Vuelvo un poquito. En Chuquisaca, el batallón Dragones de la Frontera del coronel Francisco López se pronunció por los independentistas el 22 de febrero y se juró la independencia. Después hay Congreso Constituyente, dice, el 9 de febrero de 1825, todavía falta para el 6 de agosto, situémonos, ¿no? Y para octubre... Vamos a hacer el programa de esto, me parece. Déjame Recién estamos en febrero. El mariscal Sucre y Casimiro Lañeta, abogado de Chuquisaca y sobrino, convocaron a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. El destino de la nueva república estaba sujeto a 3 posibilidades que se abrían en el seno de la asamblea, en Chuquisaca. Proseguir la unidad con Buenos Aires, incorporándose al conjunto de provincias unidas, mantener la adhesión al Perú, reconociendo las medidas de incorporación dictadas por el virrey o sostener con decisión la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia a Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú. Y fíjese lo que dice, y por eso yo acá, por eso es nuestra presencia, fíjese que nuestra presencia aquí, doctor Vázquez, se explica desde lo que sucedió en el año 1825. A ver, vamos a ver qué dicen del otro Porque lado nuestra nuestros misión seguidores. es que el Estado Plurinacional de Bolivia vuelva a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Tendremos alguna posibilidad, dice usted? Espero que no. Dice, fíjese lo que pasaba el 9 de mayo de 1825, el Congreso General Constituyente de Buenos Aires emite un decreto en el que dice, aunque las 4 provincias del Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia, han pertenecido siempre a este Estado, decían desde Buenos Aires, es la voluntad del Congreso que ellas queden en plena libertad para disponer de su suerte, según crean convenir a sus intereses y a su felicidad, despejando el camino a la independencia altoperuana. ¿Qué le parece? Parte de la historia que tenemos tan... ¿Por qué está tan bajo los escombros todo esto? Esa unidad que se generó, combatientes de Venezuela, de Colombia, de Perú, librando batallas contra los realistas aquí en lo que hoy es Bolivia, delegados de Buenos Aires, y hoy estamos, yo siento que, ahora no, es un momento diferente, pero cuesta mucho romper con esa... No, pero o sea, nos queda mucho más lejos Venezuela hoy que 200 años atrás, en cierto sentido. Sí, igual eran... Me parece que también lo que ocurría eran que eran sectores iluminados, era más un pensamiento de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Sucre, de personajes que estaban muy avanzados a su tiempo, ¿no? Creo que los pueblos no estaban pensando tanto en esa unión latinoamericana, no tanto como los libertadores, y me parece que por eso siempre hablamos de que es histórico, de que quienes nos vienen gobernando hace 10, 15 años
creo que son muy parecidos a esos próceres. Uy, se hizo larguísimo, va a disculpar usted. Pero una última cita de Bolívar sobre Sucre. Dijo Bolívar: el general Sucre es el padre de Ayacucho, el redentor de los hijos del sol. Es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. Interesante. Qué lindo. Y además los primeros presidentes de nuestros países, nacimiento de las repúblicas, todos nacidos fuera de esa patria, digamos. Claro, eran internacionalistas, todos, y sus ejércitos no eran extraterrestres, eran... Por eso el primer nombre de Bolivia fue Bolívar, después derivó el primer presidente de este país. Y de 1825 y estas citas y lo que comentaba ayer el presidente Nicolás Maduro, póngame por favor la tapa que está la nota número 2, por favor, de 1825 a 2015, si es tan amable. Clarín de Argentina. Un fiscal sugiere construir un muro en la frontera con Bolivia. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Sí, llegó Donald Trump. Llegó Donald Trump a la Argentina, en vez de abrir fronteras, a cerrarla. Quieren hacer, con los países quieren hacer barrios privados. Algunos personajes. Que, bueno, como dijo Fabián Restivo hoy en Twitter, respecto a esto, a raíz de la inquietud de Ojo con los Medios, puso, bueno, si ese muchacho se pega la cabeza contra ese muro, de lo único que va a salir es mierda. Bien, vamos a hacer, por favor, un corte. Me parece que no hace falta hacer mayores comentarios sobre el titular que acabamos de ver. Empezando el programa de manera tan linda, este primer bloque, y lo tuvimos que cerrar. Pero bueno, es la realidad y es lo que corresponde reflejar de este lado de la pantalla. Corte, enojo con los medios y volvemos en 2 minutos nomás, ya con temas más actuales. Ya volvemos. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Atención, doctor, preste atención a esto. Le voy a informar que me acaba de escribir un alto funcionario del gobierno venezolano desde Caracas, diciéndome que el presidente Maduro le acaba de contestar al jefe del Comando Sur, John Kelly, sobre la declaración que pusimos al aire el pasado jueves y que se reprodujo en el programa La Hojilla de Venezolana de Televisión. El presidente acaba de contestarle en su programa hace unos minutos, me informa este alto funcionario. ¿En el programa Contacto con Maduro? Sí. Pero, digamos, la declaración de Kelly la descubrieron por Ojo por los Medios, con Ojo. No, eso no. ¿Eso será así? No, eso porque no. Lo hemos pasado el día lunes. El día jueves. El día jueves, perdón, de la semana pasada. No, no creo. Lo que sí me llamó la atención es que en general... Responden al toque. Sí, pero en general las agencias internacionales reproducen las declaraciones de este tipo, cosa que en este caso me parece que no ocurrió. El único que difundió la entrevista fue CNN, que fue la entrevista de origen, pero no vi que en general Agencia F, AFP, AP... Sí, las internacionales claro, reproducen el jefe del Comando Sur dijo No, me parece que en este caso no lo hicieron. Por eso se generó O tal vez reprodujeron otras cosas de esa entrevista y no ese detalle. Tenemos que revisarlo. Sí. Lo que sí, mañana vamos a poner en el aire la respuesta que acaba de hacer el presidente de Venezuela sobre esta declaración injerencista de John Kelly. Presta atención porque es importante. Bueno, vamos a hablar ahora, hablando de injerencismo, finalmente se dilucidó el tema de Naciones Unidas y la resolución en contra del bloqueo. Gringolandis, perdió usted yo ni me animé a especular. Al final Obama dijo el bloqueo está obsoleto. No tiene cabida. En la ONU. Y Estados Unidos votó a favor del bloqueo. Bueno, vamos a empezar a repasar. Fíjate la foto. La 9, porfa.
Ahí está la foto en la ONU, el resultado de la votación. Sí, o sea, sí, ¿cómo es la resolución? Sí están en contra del bloqueo. En contra del bloqueo. Y Sí, que se termine, digamos. 191. No 2. Ni siquiera las Islas Marshall ya acompañan. Y Micronesia, que el año pasado habían votado junto a Estados Unidos y Israel, que son los dos votos que ves ahí. O sea, cada vez más solo. Bueno, podemos decir que constituyó una votación histórica porque es la mayor diferencia desde que se viene votando hace ya varias décadas esta resolución. Bueno, hay que seguir trabajando. Estoy seguro que vamos a estar vivos para el momento en que se termine el bloqueo en contra de Cuba. No creo que esto se dará mucho más temprano que tarde. Bueno, seguimos con este tema. Declaraciones en Telesur del embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, sobre este tema, obviamente, lo vemos. Pese al bloqueo, de todos modos, Cuba es un ejemplo en el desarrollo social, es un ejemplo en la cooperación y es un ejemplo en la solidaridad. Bolivia viene nuevamente a sumarse al concierto de las naciones para repudiar de la manera más enérgica el criminal bloqueo que se ha convertido en una de las heridas abiertas más profundas que laceran el espíritu de toda la familia humana. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo injusto. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegítimo. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo inmoral. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegal. Todos somos víctimas de este bloqueo por su carácter extraterritorial. No es solamente Cuba, es la comunidad internacional la que se ve agredida unilateralmente, violando el derecho internacional por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América. Bolivia ha sido y es beneficiaria de esa solidaridad absolutamente incondicional, pese a las condiciones que el bloqueo impone sobre Cuba. También es una oportunidad para homenajear la dignidad y la resistencia del valeroso pueblo cubano. Permítanme, delegadas y delegados, terminar esta breve intervención repitiendo las palabras que Che Guevara decía en esta misma sala hace algunas décadas, recordando una frase de José Martí. En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre. Por eso, Cuba, como ejemplo de solidaridad, hoy le da una lección al mundo. Si es que la patria es el sinónimo de humanidad, y si es que este bloqueo es el sinónimo de muerte, por eso nuevamente la disyuntiva es patria o muerte. Venceremos. Buena cita del embajador Sacha Llorenti sobre esta situación ya año 62, 2015, ¿cuánto vamos? 53. Bueno, mucho tiempo, ¿no? Demasiado, ¿no? Me parece que no hay evolución, no hay ningún tipo de evolución en esta situación. Y todos los años lo mismo en la ONU. Ahora vamos a escuchar al embajador de Estados Unidos, Ronald Goddard. A ver. Lamentamos, por lo tanto, que el gobierno de Cuba haya optado por proceder con su resolución anual. El texto dista mucho de reflejar los pasos importantes que se han adoptado y el espíritu de compromiso del presidente Obama. Como consecuencia, los Estados Unidos no puede apoyarlo. Si Cuba piensa que este ejercicio va a ayudar a hacer avanzar las cosas en el sentido que ambos gobiernos han indicado que desean, se equivoca. Como todos sabemos, el presidente Obama también ha pedido al Congreso que revoque el bloqueo lo antes posible y ha adoptado medidas ejecutivas para ajustar la reglamentación para facilitar muchas transacciones con Cuba. El presidente Obama ha argumentado que revocar el bloqueo aumentará las oportunidades económicas para el pueblo cubano mediante un mayor comercio, un mejor flujo de tecnología y de información hacia la isla, un objetivo que todos compartimos. No esperamos que Cuba o los Estados Unidos olviden
de la noche a la mañana el pasado. Nos damos cuenta que normalizar plenamente nuestras relaciones bilaterales va a requerir años de dedicación y de constancia de ambas partes. Nos parece lamentable que pese a nuestros progresos bilaterales demostrados, el gobierno cubano haya optado por presentar una resolución que es casi idéntica a las de años anteriores. Ahí estaba el embajador Gringolandis en la misma postura de siempre. Yo creo que pronto, como decíamos hace ratito, va a cambiar. Obama cambió y esto va a tener que tener un fin en cualquier momento. Canciller Bruno Rodríguez, a continuación, en conferencia de prensa, canciller cubano, obviamente, respondiendo a lo que sucedió hoy. Me siento decepcionado con el voto de los Estados Unidos en la mañana de hoy. Decía en mi discurso que nosotros tenemos que juzgar por los hechos. Los hechos son que desde el 17 de diciembre no ha habido modificaciones significativas a la aplicación del bloqueo. En enero y septiembre se aplicaron algunas medidas de un alcance extraordinariamente limitado que son prácticamente inaplicables si no están acompañadas de ulteriores decisiones. Hace varias semanas el presidente de los Estados Unidos prorrogó la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que es una viejísima pieza de legislación que solo se aplica a Cuba. Más recientemente se han continuado aplicando multas y sanciones de diversa naturaleza a entidades de terceros países, fundamentalmente europeas, por sus relaciones con Cuba. Uno esperaría encontrar hechos tangibles en la aplicación de la política que ha anunciado el presidente, gestiones activas en el Congreso de los Estados Unidos en esta materia y un voto consistente con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados Unidos que se ajuste a la voluntad de sus ciudadanos y a las expresiones de su presidente. Esto no ha ocurrido hoy y resulta decepcionante. Siento que la fundamentación que presentó Estados Unidos a la Asamblea General hoy de su voto en contra de la resolución resultan francamente insustanciales. No tienen, me parece a mí, fundamento en la capacidad que es suficiente desde el punto de vista ejecutivo del presidente de los Estados Unidos de introducir modificaciones reales a la aplicación del bloqueo. Utiliza pretextos relacionados con el contenido del proyecto de resolución, que sin embargo fue debidamente actualizado. Reconoce los progresos, sobre todo en materia diplomática, alcanzados en los últimos meses y encomia la actitud del presidente Obama de involucrarse en un debate con el Congreso dirigido al levantamiento del bloqueo. Sin embargo, su explicación en esencia resulta profundamente contradictoria, profundamente inconsistente con los datos, con los hechos de la realidad y con la nueva política que se ha anunciado. Mientras la realidad sea la de la aplicación estricta y completa del bloqueo, la Asamblea General de Naciones Unidas, considerando su alcance extraterritorial, su dimensión de violación del derecho internacional, su daño a la soberanía de terceros estados y sus implicaciones como violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos, tendrá que seguirse ocupando de este asunto. Ahí estaba el canciller Bruno Rodríguez, obviamente repudiando lo sucedido hoy. Vamos a repasar un poco en una nota de Telesur qué ha significado el bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba en términos históricos. La arrogancia del gigante norteamericano hacia la isla caribeña pretendió institucionalizarse al iniciar el siglo XX, cuando en 1901 el Congreso de Estados Unidos aprobó la enmienda Platt, que le concedía el derecho de intervenir militarmente cuando a su juicio peligrara la vida, la propiedad o las libertades individuales, y establecía la ocupación militar de porciones de territorio cubano para ubicar estaciones navales como la de Guantánamo.
El autoimpuesto rol tutelar de Washington se expresó en una incesante conspiración de la embajada estadounidense contra las aspiraciones y esfuerzos soberanistas de los patriotas cubanos, lo que recrudeció en enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Para abril de 1960, el subsecretario de Estado Lester Mallory documentaba su convicción de que la única forma de socavar el masivo apoyo popular a los barbudos era sembrando la isla de hambre y desesperación. En febrero de 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy ordenó un bloqueo total contra Cuba. Desde entonces, muchas otras leyes del Parlamento estadounidense apretaron el cerco. Por ejemplo, la ley Torricelli de 1992, que incluye el bloqueo en terceros países a empresas subsidiarias de compañías estadounidenses que negocien con Cuba y prohíbe a los barcos que atraquen en la isla ingresar a puertos norteamericanos por 6 meses. Tras más de 50 años de agresión e injerencias contra un pueblo que decidió tomar las riendas de su destino, el 17 de diciembre de 2014, el jefe de Estado de la superpotencia norteamericana Barack Obama anunció casi en simultáneo con su par cubano Raúl Castro el inicio de un proceso de negociación para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano, con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo, avanzar hacia el desarrollo y consolidar los logros de una revolución que se ha propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo. Sin embargo, pese a la apertura de las embajadas, luego de casi 55 años de ruptura, la total normalización de las relaciones entre ambas naciones pasa por la eliminación del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba y la reintegración del territorio de Guantánamo ocupado ilegalmente. Bueno, momento de ir al corte, doctor. Esto debería ser parte de la prehistoria ya del siglo XX, de la Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Sí, aparte interesante, en su conferencia de prensa el canciller Bruno Rodríguez hacía un recuento de que en estos meses de restablecimiento de relaciones continuaron con las políticas prehistóricas justamente de bloqueo, daba cuenta de algunas acciones que solo son y se realizan contra Cuba y que el presidente Obama sigue renovando, entonces ese enojo lógico porque se esperaba otro voto de Estados Unidos en Naciones Unidas. Corte enojo con los medios, vamos a hablar de Argentina a la vuelta. ¿Cómo está la cosa? Segunda, ahí balotaje. El noviembre... 22 de noviembre. Faltan 25 días. Parece que el candidato que salió tercero, con más del 20% de la votación, quiere votar a Mauricio Macri. Claro que es muy heterogénea su fuerza política, no significa esto que todos sus seguidores ni que todos sus dirigentes políticos estén de acuerdo. Lo vamos a detallar al regreso del corte con más datitos interesantes, no te los pierdas. ¿Tenés, no? Regresamos para el último bloque de la emisión de hoy. Estábamos repasando en las redes sociales las reacciones o los comentarios del presidente Maduro sobre las declaraciones del jefe del Comando Sur y ya tenemos algunas, ¿no? Sí, está estallando las redes sociales en Venezuela con este programa Contacto con Maduro, es su programa semanal. Dice el presidente de Venezuela: declaraciones de John Kelly y el Comando Sur son una muestra de la desesperación de la derecha. Otra: el gran fracasado en la lucha contra el narcotráfico son los Estados Unidos y usted, señor Kelly. Acá tengo una textual del presidente Maduro, dice: hay signos alarmantes de desesperación en la derecha piti-yanqui y en la élite imperial de Estados Unidos. Vamos bien, dijo Maduro, el mejor indicador de que vamos por el camino correcto es la desesperación de quienes odian a Venezuela. Y le dijo a Kelly: dedíquese al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíquense a los pueblos que usted ha mandado asesinar. Allí está la desesperación hecha ser humano. Le dijo bastantes cosas, ¿eh? Bastantes. Y dice: John Kelly está llamando a destruir Venezuela, asusando la guerra económica y la desestabilización.
Bien, mañana vamos a mostrar... Y dice Nicolás Maduro que el presidente Evo Morales manifestó su preocupación por las declaraciones injerencistas de John Kelly. Maduro a Barack Obama, dice BTV, Canal 8 de Venezuela. Textual de Maduro. ¿Quién dirige las políticas de Venezuela, hacia Venezuela? ¿Usted o el general Kelly y el Comando Sur? Le dijo Maduro, le preguntó Maduro en vivo desde la televisión estatal venezolana al presidente Barack Obama. Fuerte. Eran fuertes. Yo ya estaba medio asustado. Sí, de hecho nos sorprendíamos de que no hubo respuesta. Cuando lo pasamos la emisión del jueves pasado, esas declaraciones de John Kelly, incluso especulábamos con que durante el programa, durante la emisión de Juego con los Medios, hubiera una conferencia de prensa express del presidente Maduro respondiendo. Bueno, acá está la respuesta del presidente de Venezuela. Mañana vamos a darle más difusión y me gustaría prestarle atención también a si dijo algo el presidente Evo Morales, ¿no? Como usted pareciera, acaba de... como lo citó el presidente Maduro, vamos a estar atentos a ver las palabras del presidente del Estado Plurinacional. Bueno, teníamos que hablar de la República Argentina. Se viene la segunda vuelta en 3 semanitas, menos de 3 semanitas, no falta nada. Primer titular, por favor, del periódico Clarín. Columna de Eduardo Van der Koy, el principal editorialista del periódico opositor Clarín. ¿En qué línea anda el amigo Van der Koy? Bueno, ahí queríamos resaltar una frase, sácame Basila, porque justo estoy sobre la frase que quiero resaltar. Se refería a lo que pasaba entre los militantes kirchneristas, dice, mientras en el Luna Park unos cientos de militantes asistían al funeral electoral. Queríamos resaltar esa frase de funeral electoral. Qué ganas de disfrutar que tiene la derecha local, y no solo la derecha local de Argentina, sino internacional. Qué ganas de festejar el fin del kirchnerismo, ¿no? Y así como tienen ganas de festejar el fin del kirchnerismo, ruegan por festejar el fin del movimiento al socialismo en Bolivia, de la revolución bolivariana, de Dilma en Brasil, de Correa en Ecuador. Quieren acabar con todo, obviamente. Sí, y me parece igual arriesgado. Falta una segunda vuelta. El candidato oficialista le ganó por 2,5 puntos a Mauricio Macri. Estos son casi 700.000 votos. Así que veremos qué pasa. Hay que esperar el 22 de noviembre. Perfecto. Comentábamos el tema de Sergio Massa. Líder opositor, salió tercero en las elecciones con un caudal electoral muy importante, más de 5 millones de votos, alrededor del 22% de la elección. Obviamente la pregunta es ¿qué hará el espacio de Sergio Massa? Que expliquemos un poco para la gente que no está tan interiorizada de la política argentina aquí en el Estado plurinacional. Los seguidores de Massa Massa fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista. Después... Y titular del ANSES, que es digamos, un espacio muy importante para el kirchnerismo porque es el que da jubilaciones y pensiones, y justamente fue reestatizado y es un espacio en el cual como millones de personas se pudieron jubilar y pensionar, digamos, ha generado un poder importante desde ahí. Después se distanció de la presidenta, pero sus seguidores no son los típicos votantes del neoliberalismo, sino que tienen una pertenencia, muchos de ellos, no todos, tampoco es bastante heterogéneo, cercana al peronismo. Para esos votantes cercanos al peronismo, cuesta mucho digerir a Mauricio Macri. Pero a Massa le cuesta mucho digerir al kirchnerismo, a esta altura ya. Se ha distanciado y tiene un discurso de, bueno, necesitamos un cambio. Sí, creo que a Massa le cuesta digerir a los dos, y lo que va... Pero Massa ha hecho gestos para acercarse a Macri. Fue Macri el que dijo, no quiero hacer una alianza con Massa. No, pero Massa tampoco quiso hacerla antes. Antes de las elecciones, Massa tampoco quiso hacerla. De hecho, conservó su fórmula más allá de las presiones de sectores como el Grupo Clarín. No quiso hacerla después de que Macri le dijo, no quiero negociar con usted. Y dijo, yo igual voy a ir de candidato. ¿O no? No, Massa nunca supeditó su candidatura a una alianza con Macri.
pero sí quiso hacerla durante la campaña. Y ahora no lo recuerdo, eso creo que, la verdad no lo recuerdo. Bueno, vamos a ver ahora una nota de 678 y vamos a seguir con este debate porque es muy interesante. ¿Qué va a pasar con la gente que votó a Massa? Porque además, Mariano, hay dirigentes que trabajan con él políticamente que no quieren votar a Macri. No, no quieren ni cerca, dicen que es lo último que harían justamente por el pasado y el perfil liberal del candidato Macri, que fue jefe de gobierno porteño, empresario, tiene una visión, viene de la mano de Menem a la política, así que una visión complicada. Reporte de 678 de la televisión pública de Argentina, Avanti. ¿Qué harán quienes votaron a Del Caño, a Stolbizer, a Rodríguez Sá y en especial a Sergio Massa? Es el gran dilema que se plantea de cara al balotaje tras la ajustada victoria de Scioli por sobre Macri. El diputado masista Ignacio de Mendiguren, los principales dirigentes del espacio, incluido el último jueves el propio líder Sergio Massa. Las afinidades parecen ir por otro lado. Hay mucha gente que me vota a mí que no lo votaría a Macri. La mayoría de la gente que vota a Macri me votaría a mí. Eso, traducido en una segunda vuelta, hace que parte de nuestro votante termine eligiendo, cuando elige entre Macri y Scioli, termina eligiendo a Scioli y no a Macri. Vos tenés un componente de voto que podría votarlo a Scioli. Claro. Hubo muchos dirigentes del Frente Renovador que antes de este resultado dijeron: yo en un eventual balotaje Macri Scioli lo voy a votar a Daniel Scioli. Ninguno escuché que dijera que lo voy a votar a Mauricio Macri, por lo pronto, en la previa. ¿Vos tenías definido antes del resultado esta decisión? Y siempre, si algo me caracterizó, es que soy aburrido de predecible. Siempre pienso lo mismo, yo soy desarrollista, la base mía es una base desarrollista, industrial, y me van a encontrar muy cerca de todo lo que tiene que ver con la valorización productiva. Si vos lees nuestra propuesta, creo que va a quedar claro con quién nos identificamos más, ¿no? ¿Pero a quién ves más desarrollista? ¿Al PRO o al Frente para la Victoria? Yo creo que lo que planteó en el caso de Scioli fue del crecimiento al desarrollo económico. A usted, frente a un eventual balotaje, no lo veo votando a Macri. No tengo ninguna posibilidad de votar a Macri, eso lo tengo claro. Yo particularmente, por concepto, tengo muchas diferencias con Macri. Yo recuerdo diputados de Macri que votaron en contra de ampliaciones de derechos, ¿no? El matrimonio igualitario, la identidad de género. Yo me acuerdo que Gabriela Michetti votó contra la inseminación artificial para a mí todas esas cosas me parecen que son gestos que en el siglo XXI son difíciles de discutir. En mi caso sería imposible. Para mí Macri es un límite. En ninguna circunstancia votaría a Macri ni acompañaría a Macri. De mi lado, yo lo dije en un montón de oportunidades, en ninguna circunstancia votaría a Macri. En ninguna. ¿Y en un balotaje? En ninguna circunstancia votaría a Macri. Es uno de los grandes dilemas. Está bueno la... Estamos hablando de tres personajes los que hablan. Uno fue presidente de la Unión Industrial Argentina, la entidad que nuclea a los industriales. El otro, primer jefe de gabinete de Néstor Kirchner y jefe de campaña de Massa. Y el tercero es el hijo del líder sindical de la CGT y de los camioneros, el gremio más importante de la Argentina, diciendo no votaríamos a Macri, tres puntales de Massa, del equipo de Massa. Y es interesante también esto que decían, cómo Macri se opuso a determinadas políticas, y hay como hay un momento, como especie de lavado de cara de toda la fuerza macrista, ¿no? Mediática. Porque necesitan... Que es una fuerza netamente conservadora. Conservadora y oligárquica, que pretende, digamos, estamos hablando de la primera fuerza de estas características que logra este apoyo en las urnas, y ahora, como el resto de la derecha en América Latina, quiere lavarse la cara. Porque eso es lo que hace la derecha en América Latina. No quiere mostrar su verdadera esencia. Está bien, ellos quieren lavarse la cara, pero los medios le ayudan, le dan una manito, ¿no? No le ponen el currículum vitae sobre la mesa. Y otros medios no le dan la mano y sacan estas cosas, por suerte, ¿no? Porque claro, esa es la batalla mediática de hoy. Sacar el archivo también. Bueno, ahí está dada la parte de la batalla que se da de cara al balotaje. Convencer, obviamente, a la segunda vuelta a quienes no votaron a sus fuerzas, para lograr más del 50%. ¿Quién tendrá más habilidad para hacerlo? Lo sabremos el día 22 de noviembre a últimas horas de la noche. Mientras tanto, nosotros de este lado nos toca
estar poniéndote en escena todos estos instrumentos para darte el contexto de lo que está sucediendo en Argentina. Y obviamente en todos los países, como lo hacemos siempre, pero estas elecciones son muy importantes. Si gana Scioli va a ser un duro golpe para los intentos de restauración conservadora regionales, y si gana Macri va a ser un fuerte aval para estos sectores, ¿no? Claro, va a envalentonar a los sectores de derecha que están tratando de sustituir a los procesos de cambio, ya sea vía democrática o vía golpe. Nos vamos con un pequeño homenaje a Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Argentina entre el 2003 y 2007, fallecido un día como hoy, hace ya 5 años. 5 años. 5 años, qué bárbaro. Doctor, un placer, ¿eh? Igualmente, comandante. Nos vemos mañana, un abrazo a todos. Chau, chau. Por mandato popular, por comprensión histórica, por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, castigadas con dolorosas ausencias. Me sumé a la lucha política creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer 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 un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un sueño. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! En el pico de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. ¡Que viva Bolívar! Victorioso en Sudamérica. Muy buenas a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ojo con los Medios por Elavia Ayala. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, comandante, ¿usted? Qué linda cita la de Nicolás Maduro anoche, ¿no? Sí, aprovechando además que justamente se cumplió un aniversario, el 26 de octubre de 1825, el libertador Simón Bolívar subía al Cerro Rico de Potosí con los estandartes de Bolivia, Chile y la Argentina en el marco de las campañas emancipatorias en la Patria Grande.
Eso ocurría en octubre de 1825. Vamos a repasar un poquito el contexto de lo que pasó en esos meses y años. Repasemos. ¿Usted tiene por ahí, por casualidad, para ayudarme el texto? Fíjese, porque claro, esto pasó, vamos a situarnos, poquitos meses después de la declaratoria de independencia de Bolivia, el 6 de agosto. Vamos a repasar parte, por ejemplo, la batalla de Junín. Mientras las tropas gran colombianas desembarcaban en el puerto del Callao al mando del general Antonio José de Sucre, el general Andrés de Santa Cruz, que hasta hace poco tiempo antes había luchado en las filas realistas, llegó a compartir las ideas libertarias de José de San Martín y fue enviado a engrosar las tropas de Sucre. Tanto que hablamos estos días del mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Claro. Antes de ser presidente de Bolivia, tuvo una participación importante acompañando a Antonio José de Sucre, que también nació en Venezuela y fue el segundo presidente de Bolivia. Iniciaron juntos la marcha del Alto Perú. En agosto de 1823, Antonio José de Sucre ingresó en la ciudad de La Paz y, forzado a librar combate, salieron victoriosos en la batalla de Cepita. Participó también allí el mariscal Andrés de Santa Cruz contra una división del general Valdés, el 25 de agosto de 1823. Dice, entre los años 22 y 23 del siglo XIX, la situación en el Perú se había tornado caótica. Los ejércitos habían sido derrotados por los realistas y los políticos estaban sumidos en la anarquía. Con estas condiciones muy lamentables se encontró Simón Bolívar al llegar a Perú, el 1 de septiembre de 1823, cuando entró en Lima. El Congreso le otorgó la jefatura militar. Dice la reseña histórica, el panorama no podía ser más sombrío para los patriotas. La independencia de Perú no estaba consolidada, ya que el 29 de febrero de 1824 los realistas lograron ocupar nuevamente Lima. Pero esta vez, dice, las conmociones políticas que vivía en España influyeron decisivamente para el fraccionamiento de las tropas españolas en América. Bueno, ahí hubo unas peleas internas entre los realistas en Lima, ese año 1823. Dice, Bolívar encontró a los realistas... Bueno, el propio mariscal Santa Cruz era parte de los realistas. Luego... Cambió de, como tantos independientes. Perú y Buenos Aires, el Libertador dijo unas palabras breves, pero inspiradas en la gesta heroica y memorable. Dijo Bolívar, venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía formado tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí, dice Bolívar, en cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí y saqueó nuestra tierra. 20 años y la obra se iba completando de derrotar al imperio. Día de gloria, y nuestro libertador escribía y recitaba como una poesía a 4.600 metros de altura a Simón Rodríguez y a Sucre. Cuenta la leyenda lo siguiente: aquel día, acompañado por Sucre y Simón Rodríguez y de varios compañeros de armas del Ejército Libertador,
y de una misión que había llegado de Argentina, presidida por el general Alvear, Bolívar subió al famoso cerro del Potosí. Una vez alcanzada su cima, y ante las banderas de Colombia, esa bandera fue bandera única de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Ese fue el estandarte victorioso de Bolívar en Sudamérica, el amarillo, azul y rojo de nuestra patria. Una vez alcanzada la cima del Potosí y ante las banderas de Colombia, Chile, tuvo la dicha, compañero, de subir a la montaña del Potosí con su maestro Simón Rodríguez, que acababa de llegar de Europa, con Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, victorioso, con un general que venía de Buenos Aires, con un llamado de unión de un solo ejército que llegara hasta el mar, hasta el Río de la Plata. Un día como hoy, yo me imagino, fue un día de dicha, de felicidad para Bolívar. 190 años, 26 de octubre de 1825, el Potosí, sobre la montaña saqueada por los españoles, con que el imperio construyó su